donde te desempeñás. Y el que más nos llamó la atención y queríamos preguntarte, que nos expliques un poco, ¿de qué se trata lo de la transferencia de ingresos? Cuando hablamos de que los trabajadores cedemos parte de nuestro dinero, por decirlo de alguna manera, a las ganancias de los sectores capitalistas. ¿Cómo podrías explicar esto? Mira, estamos en un escenario muy regresivo en términos sociales, porque este es un ajuste muy profundo que tiene unas características regresivas, porque ya al comenzar la gestión de Milei, la devaluación provocó al mismo tiempo que el hundimiento de los salarios, el crecimiento de la rentabilidad empresaria, ¿no? Ahora, esta situación fue de muy corto plazo. Uh-huh. En lo que siguió de 2014, después de la devaluación de arranque, fue la tendencia a la disminución de esa rentabilidad, sobre todo en las empresas ligadas a actividades industriales, productivas, salvándose algunos sectores como los hidrocarburos, el litio, o algunas otras actividades privilegiadas como la intermediación financiera. El resto, la construcción, el comercio y la industria, son los sectores muy golpeados que en la recuperación no recuperan y que la rentabilidad tiende a reducirse. Por eso lo que se empieza a ver es una caída fuerte del empleo en estos sectores, a pesar de que en el conjunto de la economía eso no sucede de una forma tan exitosa como en estos sectores, ¿no? ¿Cómo se hace para calcular más o menos, cómo hacemos para saber que la plata que falta en algún sector está en otro, o cómo algún sector se impone por encima de otro sector? Mira, hay varias aproximaciones. Uno puede mirar los precios relativos de la economía, que eso es ver los niveles de rentabilidad de precios, suponiendo que cuanto más aumentan los precios, más rentabilidad tienen, respecto a otros sectores, o respecto, por ejemplo, al salario, ¿no? Uh-huh. Después hay formas muy diversas. Nosotros hemos hecho un informe que habla de la transferencia de ingresos en trabajo de capital. Por ejemplo, en 2024 hay $30.000 millones que son asalariados al excedente empresario, y bueno, y uno puede hacer eso mismo con algunos sectores de actividad, ¿no? Y ver cómo evoluciona, digamos, la transferencia de ingresos que hay en la economía. Hoy en día, lo más importante es esto que planteaba antes: hay un cambio en la composición sectorial y en la estructura económica en curso que no se inicia en esta gestión. En realidad ya tiene un proyecto previo, porque esto arranca fundamentalmente con el gobierno de Macri. Uh-huh. Y el intento de restaurar de vuelta la valorización financiera en la economía como eje del crecimiento económico. Entonces, yendo a tu pregunta, el sector que tiene mayor rentabilidad, mayor interés en la inversión de los que poseen algún capital, es la especulación financiera, y por eso estamos hablando del carril y del Fondo Monetario Internacional. En realidad, en la industria eso no ocurre, y por eso lo que está pasando es que desde Macri y profundizado ahora en Milei, lo que estamos viendo es una desindustrialización tan grande que es el doble de la que existió en el periodo 1976-2002, wow, que fue la primera oleada de desindustrialización que hubo en la economía argentina. Lo que estoy diciendo es que en menos de la mitad de años de ese periodo, la caída de la producción industrial fue 20% versus 10% de esos 26 años que hubieron entre 1976 y 2012. Entonces digo, claramente no es la industria lo que tiene la mayor rentabilidad, y es en realidad uno de los aspectos centrales que hay que corregir de la economía, porque es la única forma de buscar estabilidad macroeconómica, de buscar sostenimiento de los precios en el mediano plazo, de mejorar el empleo, el desarrollo, la calidad del sector y el salario, es a partir de complejizar la estructura productiva, y eso se funda desde 1750 hasta hoy, se funda en la industrialización de la economía. ¿Por qué crees, por qué se toma la decisión política
de ponderar como sistema de acumulación la valorización financiera para los capitalistas y no la industria en la República Argentina. ¿A qué crees que obedece esta decisión política que ha tomado tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Milei, en consecuencia con otro periodo de la historia como fue el de 1976? Sí, yo creo que desde hace 50 años, desde 1976, los sectores dominantes desplegaron una estrategia de acumulación sostenida en la valorización financiera. Quiere decir que le pusieron una fecha de vencimiento a la idea que había previamente de tener un país industrial en la Argentina, ¿no? Hace poco estaba conversando con Roberto Feletti sobre su nuevo libro de las élites dominantes y él tiene una visión muy parecida y mencionó una frase que me parece muy ilustrativa. Se dieron cuenta que donde había chimeneas iba a haber peronismo, y eso es lo que quisieron rescatar de la economía. Por supuesto, no lo pudieron hacer, lo hicieron en alguna medida, y después otra cosa que hay que tener claro es que lo hicieron respecto a lo que es la industria en general de la economía. Claro. Lo que no ocurrió es sus propias industrias, porque lo que despliegan la organización financiera no son los bancos simplemente, también son los grandes industriales que conservaron sus industrias, que las potenciaron, que ganaron mercados, pero que desterraron de la economía argentina toda esa otra industria, ese otro entramado industrial que eran los proveedores locales, los que tenían capacidades de generar una especialización industrial en la economía, que son en realidad los que generan más valor y tecnología en la economía. Eso es lo que se ha perdido y es lo que se debería volver a poner en el centro del debate. Por ejemplo, cuando tenemos a Vaca Muerta, que es un gran activo en la economía argentina, pero bueno, Vaca Muerta puede ser un vehículo del saqueo, como es actualmente el gobierno de Milei, de generador de dólares para el carril, por decirlo de alguna forma, o puede ser un vehículo del desarrollo, como lo hizo Noruega en su momento, desarrollando proveedores locales. Entonces eso es un punto central, transferir renta de hidrocarburos hacia la generación de proveedores locales, poniendo contenidos mínimos en los yacimientos y generando la producción de, por ejemplo, bombas y válvulas que se producen en la Argentina, la industria del software. Se pueden promover muchas actividades a partir de eso y me parece que es un terreno muy interesante para avanzar en este contexto. Pablo, me hiciste pensar, te estamos hablando de Salta y nuestro público es de acá, y acá quedó en la memoria colectiva muy instalado lo que fueron los años 90 y cómo en nuestra provincia particularmente, obviamente ocurrió en otras, pero en nuestra provincia se abandonaron pozos petroleros, industrias, ferrocarriles, quedó realmente desierto, y esto fue en la década de los 90, estamos en el año 2025, y lo cierto es que nunca se ha vuelto a recuperar ese esplendor productivo que tenía nuestra provincia, y pienso cuánto tiempo nos va a costar después de este gobierno recuperarnos. ¿Hay alguna forma de estimarlo, de pensarlo? No, mirá, me parece que es como vos decís, es una apuesta de largo plazo. Lo que me parece que se ha perdido un poco es instalar primero esto en el debate para poder tener claro que es un elemento prioritario y que, por supuesto, reconstruir 50 años de destrucción de la industria, el industricidio en la economía argentina va a llevar un tiempo muy largo, pero los efectos pueden ser inmediatos. Yo siempre doy el ejemplo de lo que se hizo con las vacunas en 2009, donde el Estado licitaba, hacía licitaciones internacionales para importar vacunas, y después en un momento en una de esas licitaciones cambió una cláusula y obligó a que se formen consorcios con laboratorios extranjeros y locales para que les transfieran la tecnología. Y hoy en día producimos vacunas. Fíjense que en algo que supuestamente es muy complejo, de alta complejidad tecnológica, se pudo hacer y por ende se puede hacer en múltiples actividades. Es cuestión de proponérselo, de generar las condiciones económicas, los campos de inversión, y para eso se necesita un Estado. No la idea tan infantil que tiene el gobierno de que el Estado es el centro de los problemas, es en realidad un infantilismo económico, porque lo que se tiene que hacer es todo lo contrario,
es el Estado impulsando actividades, potenciando el sector privado para generar una nueva Argentina industrial, que es lo que necesitamos. Pablo, la última, y te agradezco un montón tu tiempo. Conté que curso una maestría ahí en una de las facultades donde das clases, y uno de los profes nos contaba que tanto en el 2001 como en esta época hubo medio récord de gente interesándose por el estudio de la economía y de la economía política. ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que eso, bueno, o sea, la verdad que no lo sé. Claro, no. ¿A qué te huele? Como hipótesis, yo creo que tenemos un campo popular, para decirlo en términos amplios, que es muy tosudo, no bajan los brazos frente a la adversidad, y por eso vale la pena militar, formarse, dar estas discusiones, y creo que eso es una especificidad que tiene Argentina y que nos da planta, ¿no? Así que yo creo que ojalá que siga ocurriendo y que esos debates proliferen y se hagan carne en propuestas políticas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el doctor Pablo Manzanelli hablando un poco de economía. No se escuchaba del todo como me hubiese gustado, pero algunas cosas quedaron. Industricidio, la palabra, para referirse al proceso de desindustrialización que está viviendo nuestro país y que la verdad nos tiene a todo mal traer. Y lo que explicaba, ¿no? Este modelo económico del gobierno nacional, que continúa un poco la política de Macri, es incentivar la valorización financiera, es decir, que se ponga la guita en el mercado financiero y que crezca ahí y no ponerse en la industria, que es lo que genera laburo. Así que bueno, complejo el escenario, mañana lo vamos a continuar, ya me respondió la gente de la Cámara Pymes, van a estar el jueves, mejor dicho, mañana, ¿no? Mañana, porque es feriado. Mañana es feriado, el jueves vamos a continuar. Así que nada, tenemos un programón para seguir hablando y pensando este país.